Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio también espera por su generosidad, por su asistencia, porque es una institución para formar jóvenes en alto riesgo. Regentado por los salesianos de la Iglesia Católica, gente muy entregada a la formación de jóvenes y a ser los buenos ciudadanos para utilidad de la República. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, la fecha del 11 de septiembre son tantas cosas que pasan en los años, en los meses y en los días, porque la historia no se detiene y el mundo con tantos eventos coinciden en fechas. Por ejemplo, un 11 de septiembre del año 1966 nace el periódico El Nacional. Dios mío, el vespertino El Nacional. Creo que salió como vespertino todo el tiempo. No sé si en alguna oportunidad salió como matutino, lo dudo, pero no recuerdo. Es el vespertino El Nacional, que cumple 57 de fundado ese periódico. Y en esos 57 años, mejor dicho, el actual director Bolívar Díaz Gómez debe tener
trabajando ahí en el Nacional, por lo menos debe tener más de 50 años. Bolívar debe tener como 51 años trabajando en el Nacional. Y probablemente esté equivocado, sean más. Pero yo puedo retener aquí que más o menos 50 y algo de años tiene Bolívar Díaz Gómez, repito, el director del periódico El Nacional. Un hombre que es un hombre periódico, Bolívar, mi amigo y mi hermano Bolívar Díaz Gómez. Muchas felicidades al Nacional, a todo el personal del Nacional, a su director, que es Bolívar Díaz Gómez, a su propietario, que es Pepín Corripio, que ha tenido fe en ese periódico, fue el primero que adquirió. Y la verdad que el Nacional es un periódico que ha tenido una historia que se puede contar. Es una historia del país, de los últimos, de todos los eventos pasados en este país, en esos 57 años. El Nacional ha tenido una participación verdaderamente estelar. Mis felicitaciones al periódico El Nacional y a todo ese personal que siempre ha estado y hasta los que murieron. Porque ahí, para consolidar ese periódico, señores, por ahí pasó mucha gente. Periodistas y gente de verdad, periodismo llevado con calidad, porque hay que ver, señores, Radamés Gómez Pepín. ¿Cómo se llamaba el poeta? Arce era, no recuerdo el nombre, que fue director. Cuchito Álvarez, Molina Morillo, toda esa gente fueron directores ahí. Entonces periodistas como Silvio Erasme Peña, Dios mío, cuánta gente. Bueno, están ahí todavía, Bonaparte Gotró, está Orión Mejía ahí, estuvo también, ay Dios mío, cuánta gente. El Pecado murió Concha, excelente era Concha, Mario, el fotógrafo Mario, excelente. Oh Dios, Junio Lora, excelente periodista también, Junio. Bueno, mucha gente valiosa, amigos de nosotros, Leo Reyes, excelente también, que en paz descansen esos excelentes periodistas dominicanos. Bueno, el 11 de septiembre del año 1973 fue derrocado el gobierno de Salvador Allende en Chile. Un gobierno que fue un gobierno verdaderamente poco efectivo. No era fácil establecer un gobierno socialista y más allá del socialismo que se pretendía instalar con Allende, aunque fue un gobierno que surgió de las urnas, un gobierno democrático. Y el doctor Allende fue un hombre también, un civilista, porque no fue un hombre tampoco de esto, un hombre que tomó las armas nunca, ni fue un revolucionario, médico creo, y senador muchísimo tiempo como senador de la República en Chile. Allende fue como 5 veces, 4 o 5 veces aspiró a la presidencia de Chile y logró con un 36%, creo que fue lo que obtuvo, pero hubo un apoyo de la derecha, diríamos de centro, en este caso los demócratas cristianos, con Frei, Eduardo Frei Montalvo, líder de la democracia cristiana, y a aquella gente le dieron el visto bueno y bueno, se instaló el gobierno de Allende. Pero el gobierno de Allende fue un gobierno que, repito, quiso caminar tan rápido como, por ejemplo, un gobierno revolucionario. Entonces la derecha en Chile siempre ha sido fuerte. Y los militares, aunque fueron muy democráticos los militares chilenos y tenían ya larga data de pruebas de esa democracia, del respeto a la democracia,
pero nunca habían tenido un régimen de corte socialista, pero de un socialismo profundo, radical. No habían visto esa experiencia en Chile. Y comenzaron a agitarse las pasiones políticas, las decisiones de Allende, comenzaron a preocuparle a los grupos económicos y a las empresas, esas multinacionales norteamericanas, la Telefónica y eso. Entonces desde Washington comenzó a prepararse y a trabajarse ese golpe de Estado, manejado por ese equipo de seguridad, creo que era que le llamaban el Comité de Seguridad Nacional, algo así en Washington, dirigido por Henry Kissinger. Y ese grupo, no hay duda que el grupo de Washington, unido a los militares chilenos y a esos grupos poderosos económicos y las multinacionales, decidieron darle el golpe a Allende. El doctor Allende, lamentablemente, quiso instalar un socialismo casi al estilo cubano, pero sin tener las armas en las manos. El pueblo de Chile, un pueblo muy consciente, maduro por las experiencias democráticas, pero el pueblo y la izquierda misma se radicalizaron, grupos de izquierda como el MIR, que entendieron que era tiempo de aprovecharse para hacer la revolución, la verdadera revolución, tipo algo de Fidel Castro, a Cuba. Y terminó en la tragedia del golpe de Estado. Un golpe de Estado cruento, muy cruento, y que además en toda América Latina, aunque se derrocara un gobierno socialista o comunista, como se le quisiera llamar, pero todo el mundo, prácticamente todos los demócratas conscientes, protestaron ese golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado muy cruento. Definitivamente el señor Pinochet actuó con una hazaña enorme, presos, miles de presos, gente desaparecida, torturados, etc. Y entonces eso fue una tragedia para el pueblo de Chile, y toda la América Latina también sintió los efectos de ese golpe de Estado, porque ya nosotros 10 años antes habíamos tenido la experiencia del golpe de Estado a Bosch, es decir, los dominicanos no podíamos apoyar eso. Yo particularmente, que soy un demócrata, no creo en golpe de Estado, ni de izquierda ni de derecha, y menos de militares. Los militares, porque el cuartel es difícil que sea democrático. Siempre, y los que han, qué sé yo, tenido algunas banderas democráticas, siempre terminan como saliendo por la puerta falsa del cuartel. Y no hay un cuartelazo de esto que sea defendible. Ah, Chávez, señores, hay que ver gente en Venezuela en tiempo de Chávez vivo, celebrando el golpe de Estado que Chávez quiso darle a un gobierno democrático, como fue el gobierno de Carlos Andrés Pérez en ese momento. Entonces usted no puede justificar un golpe contra Carlos Andrés Pérez, entonces criticar el golpe contra Allende, porque entonces usted es un golpista también. Por eso que las izquierdas pierden credibilidad, han perdido credibilidad los izquierdistas, porque es muy cómodo venir. Bueno, en Chile hubo un general que dio un golpe de Estado, general, ¿cómo se llamaba él? Ay, Dios, si yo me acordara, pero no va a ser fácil. No recuerdo cómo era que se llamaba. Creo que fue antes o después de Belaúnde, del presidente Belaúnde Terry, pero no recuerdo cómo llamaba, tal vez me acuerdo, era Alvarado, creo que era Alvarado. Era Alvarado, creo, uno de los apellidos del general que dio ese golpe, pero era un hombre, parece con ideas de izquierda. Pero hoy estamos viendo esos golpes de Estado en África, que está bien, son regímenes indefendibles, porque
son de que democracia, pero hay que ponerle en entrecomillado, porque ahí lo que hay son autocracias y familias en África, y eso es un desorden, que cada quien se alza con el poder y se eterniza allí, y entonces usan los recursos, se hacen supermillonarios, y bueno, los pueblos los dejan en la total miseria. Entonces vienen estos golpes de Estado, pero uno no puede apoyar golpes de Estado, porque no puede haber un golpe de Estado por militares buenos y otro golpe de Estado por militares malos, porque es que todos los golpes de Estado son malos. Todos. Si hay militares, si el cuartel se involucra a favor de uno de los bandos. Entonces, aquí, por ejemplo, en el 65 hubo un golpe de Estado, pero no fue un golpe de Estado a un régimen democrático, sino un levantamiento militar para reponer la democracia. En este caso, para deponer a un régimen fáctico que fue el triunvirato. Entonces, la gente estaba de acuerdo con que se diera el golpe de Estado contra el triunvirato porque eran los usurpadores del poder democrático de Juan Bosch y del PRD en ese momento. Claro, el doctor Allende, yo creo que uno de los problemas más terribles fue esa influencia cubana, porque es que el régimen cubano quiso influir de tal forma que Chile se convirtiera en una segunda Cuba por vía democrática, sabiendo Fidel Castro que eso iba a ser imposible. Así metió prácticamente ese señor, aunque él niega que él no llegó como un espía allí a Chile, el señor Fernández Oña, no me acuerdo, Luis Fernández, el cubano aquel, que casó con la hija de Allende, pero era un hombre que estaba en la moneda y estaba en la embajada de Cuba, era un calié, mejor dicho, un espía y un revolucionario de la revolución, pero era un hombre que trabajaba para Barbarroja, a Piñeiro, que era el hombre que organizaba todas las revoluciones de América Latina, que revolucionó América Latina, todas las universidades y toda la agitación creada y las muertes de miles de jóvenes, todo porque Barbarroja y Fidel Castro quisieron alterar la vida de toda la América Latina, incluyendo al Che Guevara, con sus Vietnams. Fidel Castro se instaló un mes en Chile, señores, y los militares observando todo aquello, y los militares haciendo allanamientos, buscando armas, porque se estaban armando, comandos armados de la izquierda. Entonces eso fue como creando preocupación en Allende, pero fue creando preocupación en los militares también. Claro, vino el golpe y todo el mundo sabe lo que pasó, la tragedia de Chile, lamentablemente. Claro, hay que destacar lo siguiente. Dentro de todo lo malo que tuvo el militarismo chileno, no hay duda que Chile salió a camino económicamente, porque Chile salió a camino, porque la dictadura, claro, la dictadura no permitía ni sindicatos, ni lucha política. Si decían que los salarios iban a ser X, tenían que aceptarse los salarios, si no la gente iba al calabozo o al fusilamiento o al patíbulo. Entonces no había represión y no había libertad para usted exigir. Se imponían las medidas económicas, la escuela de Chicago, gente de derecha extrema comenzaron a aplicar políticas, llevaron a Chile a un empuje económico extraordinario, las exportaciones crecieron muchísimo y Chile fue el país de América Latina que más avance hacia el desarrollo logró en medio de la tiranía o de la dictadura de Pinochet. Es decir, no fue una dictadura para robarse a Chile, fue una dictadura para evitar que el comunismo o el socialismo extremo se instalara en Chile, para preservar a la derecha y preservar la empresa chilena, pero sirvió también para desarrollar más a Chile, porque Chile en tiempo de Allende, señores, sufrió bárbaramente una caída económica estrepitosa. Y parte del plan, que era ese también, cerrarle los caminos de posible a Allende. Pero yo creo que Allende se derrumbaba solo.
Y los militares y los mismos norteamericanos se precipitaron con ese golpe de Estado, porque como iba la situación de Chile, ese gobierno de Allende, que ya tenía 3 años, que estaba instalado, de 6 o de 5, que eran los periodos, creo que eran de 6 o de 5, pero ese régimen no duraba 5 años en esa situación sin que explosionara socialmente Chile y hasta depusiera el gobierno de Allende, o Allende hubiera caído ante la presión popular. Pienso yo, y pensaron muchísimo también, que entendíamos que con esa situación que llevaba el gobierno de Allende no se sostenía, porque no era viable ante tantos, tantos desaciertos que se cometieron. Vamos a la pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La verdad que hacía yo memoria ahora. Hacía 15 años del golpe ya de Allende, de Pinochet. Y yo estuve con unos funcionarios del régimen de Pinochet en una reunión de la FAO, recuerdo, en Guatemala. Y estaban también una delegación de Cuba ahí. Pero los chilenos leyeron las cifras de cómo eran las exportaciones de Chile. Y Chile ya tenía exportaciones de madera, de pulpa, muchas exportaciones, frutas, principalmente aguacate, hasta los salmones, exportando salmones y muchas frutas de esas que se producen en California, porque el clima de Chile es el mismo clima de California. Entonces Chile salió adelante, pero yo recuerdo, señores, aquello era una situación en tiempos de Allende. Eso era una inflación de como de 500, 600%. Déficit fiscales terribles, deprimida la moneda, las devaluaciones. Eso era una tragedia,
yo recuerdo además una huelga de camioneros que hubo. Ay, Dios, eso fue terrible. Entonces ese régimen, yo decía, ese régimen se hubiera caído. En 5 años no soportaba. Y si Allende hubiera terminado gobernando 20 años, ponga usted que se hubiera reelegido, no, terminaba como, miren a Venezuela, Cuba. Ustedes saben lo que era Cuba. Y hoy eso es una tragedia ver a Cuba. La miseria de Cuba, la miseria de Venezuela. 2 países, pero más Venezuela, que era más rico que Cuba. Pero Cuba en el 59 era un país rico. Bueno, pero además hay un 11 de septiembre muy triste que tenemos que recordar, que fue el del 2001. Estados Unidos fue víctima de un acto terrorista enorme, que ya venía de actos terroristas tremendos. Porque hubo unos actos terroristas en África, en Kenia, en la embajada de Estados Unidos en Kenia y en Mozambique, creo que era Mozambique, no recuerdo, o en Tanzania, uno de esos países africanos, que hubo una voladura de la embajada de los Estados Unidos. Eso fue una cosa de tragedia, verdaderamente trágico para los estadounidenses, mucha gente herida, muertos, un desastre. Entonces, Estados Unidos venía siendo asediado por ese terrorismo, primero por la OLP. Recuerdo aquel acto terrorista a un campamento militar que había en Líbano, y ahí mataron más de 100 soldados norteamericanos. Yo recuerdo que en New Jersey era un acorazado que lo habían adaptado, un acorazado de la Segunda Guerra Mundial, y era en tiempo de Ronald Reagan. Y fondearon ese barco en la bahía del Líbano, de Beirut. Y ese barco, cuando le usaron esos cañones, que mandaron esos cañonazos, óigame, eso fue la rendición, como dice. Porque Estados Unidos venía siendo asediado por ese terrorismo así. Entonces ya ese terrorismo, como previo también hubo otro en la misma Torre Gemela en el 93. Hubo un acto terrorista también en tiempo de Clinton, pero que no fue tan grave, porque ese acto fue unas bombas que se pusieron en la parte baja, en los ¿cómo se llama esto? En los parqueos de las torres. Hubo daños terribles, pero el gobierno pudo detener a un clérigo que era el jefe de los terroristas ahí en Nueva York, qué sé yo, y recogieron a esa gente. Pero ya Osama Bin Laden se vengó con más, diríamos, con más odio, y preparó uno de los atentados más, diríamos, más terroríficos del planeta, porque eso no se había visto, estrellar esos 2 aviones en esa torre allí, más de 3.000 personas murieron. Aparte de que los demás se estrellaron, uno en el Pentágono, oigan bien, y el otro cayó en un área, parece rural. Pero esos atentados marcaron a Estados Unidos. Y yo recuerdo que el presidente George Bush dijo, señor, esta es una guerra contra el terrorismo que no sabemos cuándo va a terminar, pero sí la vamos a iniciar. Y la vamos a ganar, decía él, pero no sabemos cuándo esto va a terminar. Y de hecho, fue así. La reacción de Estados Unidos fue 3 guerras, porque entonces se declaró la guerra a Irak, se le declaró la guerra a Afganistán como base del terrorismo de Al Qaeda, y esa guerra contra el terrorismo, que fue una guerra donde involucró los organismos de inteligencia norteamericanos, la CIA y todo aquello, y entonces Estados Unidos dijo que ellos iban a vengar eso, señores. Y hoy el terrorismo está sentido porque Al Qaeda la borró Estados Unidos y a Osama Bin Laden lo mataron los comandos norteamericanos. Y Estados Unidos es un país que se ha dado a respetar por eso, porque también se burlaron de Estados Unidos en ese momento. Pero Estados Unidos cobró, y miren cómo le cobró a Al Qaeda y a ISIS y a todo el mundo. Todo ese terrorismo hoy está desmembrado. Quedan células, porque quedan, pero los organismos de inteligencia norteamericanos y los cuerpos especializados de guerra norteamericanos abatieron al terrorismo prácticamente. Hoy esos grupos están muy disminuidos, totalmente disminuidos.
y eliminados los principales líderes que atacaron a Estados Unidos, están muertos todos, derrotados por el ejército de los Estados Unidos, porque hay que decir esa verdad, o por lo menos es la verdad que yo estoy diciendo, tal vez una verdad muy acomodada o no es una verdadera, o es un fake news lo que yo estoy diciendo, quizás por entusiasmo o por fanático o por, qué sé yo, demócrata, como alguien me quiera señalar. Pero bien, muy triste fueron esas fechas de ese acto de terrorismo a las Torres Gemelas de Nueva York. Bueno, entonces, señores, estamos, como se dice, en tiempo de Pascua electoral. Así que yo le voy a llamar de ahora en adelante esta suerte de política, este paganismo político en que caemos nosotros cada 4 años. Gracias a Dios, cada 4 años tenemos elecciones y podemos cambiar lo que no nos guste y elegir lo que nos guste o lo que sea menos dañino o menos malo que lo que está. Eso tenemos nosotros ese derecho, los dominicanos, defendiendo nuestra mala democracia o imperfecta democracia, pero es un mecanismo que nos permite cambiar. Pero los políticos siempre tienen memoria frágil, yo he dicho, porque son unos desmemoriados muchos. Don Benito Pérez Galdós se hubiera dado buen gusto si existiera para la época con ciertos pueblos políticos dominicanos, porque yo, viendo lo que ha pasado con respecto a las comparaciones de Bosch y de José Francisco Peña Gómez, hay que decirlo así. Primero, el presidente, pienso que se le fue la lengua también. Y Leonel Fernández defendiéndose también, tal vez, como la memoria frágil de los políticos, se olvidaron que Peña Gómez y Juan Bosch nunca fueron reeleccionistas. Don Luis Abinader, usted está oyendo, y el propio Leonel Fernández, porque los dos han sido reeleccionistas. El único reeleccionista, el único presidente que se atrevió a ser candidato a la presidencia en reelección fue Hipólito Mejía, porque Peña Gómez estaba muerto y ya Juan Bosch no estaba en ese partido, sino estaba en el PLD. Entonces, don Luis Abinader se le olvidó, porque es que los políticos son olvidadizos, tienen memoria frágil. Don Luis dice que la transparencia vos estuviera ahí. Vos no estuviera en ningún partido, porque ninguno son transparentes. En el PRM hay tanta corrupción como la hubo también en tiempo de Hipólito Mejía, del PPH, porque el PPH y el PRM, ¿cuál es la diferencia? ¿O es que se olvidaron de que en el gobierno de Hipólito Mejía la corrupción fue no solo sistémica, no, eso fue profunda, eso fue subterránea también? O, pelágica, ¿cómo que sí? Yo creo que es pelágica, las grandes profundidades de los mares, creo que pelágica, esas zonas pelágicas de los océanos y las abisales, las zonas profundas de los océanos. Las abisales son un poco más altas, pero las pelágicas yo creo que son las profundas. Es decir, que aquí habla de transparencia, señores. En un gobierno, el propio gobierno de don Luis Abinader, yo creo que el presidente es un exceso. Porque uno sabe los problemas que hay, eso, por ejemplo, ese caso de educación, que eso no se ha podido aclarar porque la Procuraduría no puede aclararlo o no quiere. Eso no puede ser transparencia. O todo el caso de todos estos narcos y políticos, eso no es transparencia, hay que estar claro con eso. Los políticos no debieran decir eso. No debieran comprometerse, aunque el presidente sea honesto, pero comprometerse, como hemos dicho, con los regímenes, eso no es fácil. Mire, la carretera del Ámbar está planeada y ya que la van a ejecutar. Bien. El gobierno está entregando 20 millones de dólares, pero dice el director de la APP del gobierno del estado, dice que ahí no va a haber peaje sombra. Nosotros hemos dicho, le van a tener que cambiar el nombre, pero va a haber peaje sombra porque esa carretera no se mantiene sola.
No es verdad que se va a mantener sola. ¿Por qué? Porque le ponen entonces unos peajes, como pasó con la carretera del Nordeste, que uno paga 1.800 pesos. ¿Y para qué fue que el gobierno se desembarazó del proyecto? ¿Por qué desembarazó a la empresa que cobraba lo mismo, pero no hubiéramos tenido que pagar 400 millones de dólares que pagó el gobierno? Y sabrá Dios quién se comió esa comisionaza de 400 millones de dólares para desconectar la empresa que tenía la carretera. Pero estamos pagando lo mismo, 1.800 pesos paga uno para ir a la terrena, ida y vuelta. Entonces, ¿de qué nos beneficiamos los dominicanos? Como he dicho yo, como si el Estado Dominicano tuviera un horizonte de 30 años que tenía la empresa para cobrar su cuarto. Pero el Estado Dominicano se supone que en 30 años no va a desaparecer. Entonces, debiéramos estar pagando 500 pesos de peaje tal vez. Porque ¿por qué el Estado tiene que cobrar tanto, tan rápido? Pero tal vez cogieron el dinero prestado, 400 millones de dólares, tremenda comisión, alguien cobró, porque no es verdad que el Estado paga 400 millones de dólares a nadie, y el que lo va a pagar no es verdad que se va a quedar sin coger algo, porque en este país nos conocemos todos. La carretera del AMBA va a llegar a Puerto Plata, pero va a llegar ¿a dónde? A las tierras de funcionarios del gobierno. Va a llegar a la carretera, cuidado, en Bergantín. Ay, esas carreteras traen muchísimos problemas y ustedes verán mañana si es verdad que la transparencia es tal cuando se hagan las auditorías, porque que estos gobiernos, los gobiernos nadie lo audita, porque ¿quién se atreve a auditar a los gobiernos? A Balaguer, ¿quién lo ha auditado? ¿Y quién va a auditar a Danilo? Nadie ha auditado a Danilo, ni a Leonel Fernández tampoco. ¿Quién audita a quién? Y a este gobierno ni a Hipólito Mejía lo auditaban, pero después que se fueron y lo auditaron, todo el mundo sabe lo que había. Entonces, yo digo que de memoria de desmemoriado, por lo menos Leonel Fernández tuvo la osadía de decir que él era reeleccionista. Y está estando Juan Bosch vivo, porque es que Juan Bosch, señores, el presidente se guardó esa, que si Juan Bosch viviera, estuviera con el PRM, porque son transparentes. Muy bien. Pero, presidente, si Juan Bosch viviera, lo primero que le hubiera recriminado a usted es la reelección, porque vos no eras reeleccionista. O la Constitución del 63, ¿por qué fue que Peña Gómez impidió que Antonio Guzmán o Salvador de Blanco se fueran a la reelección? Permitiéndola igualito que ahora. Lo permitía la Constitución. Pero no fueron. Incluso Leonel Fernández fue bochita hasta que encontró la puerta abierta para la Constitución. Pero él mismo dijo que no quería violar la Constitución y que eso era malo porque él confiaba en el sistema norteamericano. Es decir, lo dijo cuando Juan Bosch vivía. Leonel Fernández señaló que le gustaba el modelo norteamericano, porque él lo dijo para el 97, 98, por allá. Entonces, los políticos deben tener memoria. Por eso le digo que si don Benito Pérez Galdós hablara de memoria de desmemoriados, tiene buenos personajes para escribir. Porque explíquenme. Ahora se le olvidó a los políticos, principalmente a Leonel Fernández y al propio Luis Abinader, se le olvidó que Peña Gómez, y más a Luis Abinader, porque Luis Abinader, el partido lo creó con Peña Gómez muerto. Es decir, el PRM se fundó como no reeleccionista, basándose en la memoria del doctor Peña Gómez. Oigan, fueron fieles a la memoria del muerto. Eso fue la fidelidad del PRM. Sin embargo, el PRM desmontó. Si Juan Bosch le hacen eso, o a Peña Gómez, nadie se atrevía a desmontar esos estatutos, como se lo desmontaron a don Luis en el PRM. Entonces doña Milagro sale ahora con un apaviento de que en el 98 aprobaron las... Señores, pero la gente no tiene, los políticos no tienen memoria, porque ¿quién era el que manejaba el Congreso en el 98?
¿Quién era el presidente del Senado? Ramón Albuquerque fue presidente del Senado y en el 96 creo que el presidente del Senado fue Amable Aristicastro. ¿Y quién era en el 98? El PRD ganó prácticamente todo el poder del Congreso cuando la muerte del doctor Peña Gómez. Y se aprobó la capitalización. Ahora viene doña Milagro a hablar de que la capitalización por Leonel Fernández. Pero doña Milagro, es que usted ha sido la rapidita, porque cuando el consejero en Higüey, un concejal en Higüey, habló de que los cargos públicos eran para hacerse ricos, usted lo recriminó inmediatamente. Sin embargo, nosotros hemos señalado aquí, la corrupción de la agricultura es increíble. Y nadie ve para allá. Ética no se atreve a mirar para agricultura. Pero hay muchísimos casos. Y tampoco doña Milagro actúa con la rapidez que ha actuado. Es decir, que en esto yo creo que lo que han hecho es darle también municiones. El presidente le ha dado municiones a Leonel Fernández. Porque hablarle de rico y hablarle de... Que si yo, Leonel Fernández, ha hablado de los ricos, no de los ricos, sino de algunos ricos. ¿A quién se referiría de algunos ricos? ¿Son ricos del narco o ricos de verdad trabajando? Porque hay muchos ricos también del narco y ricos trabajando. Entonces, ¿a cuáles son esos algunos ricos? Porque Leonel Fernández no puede jurar de los ricos. Porque ¿cuántos ricos hay en su partido? ¿Y cuántos ricos lo apoyan y le dan apoyo económico? Y han hecho aportes extraordinarios a sus campañas políticas también. Es decir, no hay memoria de desmemoriados. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bien, gracias Uriel por recordarme ay Dios, ese nombre de don Freddy Gatón Arce, excelente, intelectual, poeta, exdirector del periódico El Nacional. Bien, entonces, el que yo sé que si viviera con nosotros estuviera fuera Balaguer, porque es que nosotros sí hemos sido coherentes los balagueristas, porque reeleccionistas estamos ahí. La honestidad de Balaguer ahí está probada. Y no todos los que trabajaron con Balaguer, porque Manuel Fermín ha señalado aquí decenas de nombres de hombres que pasaron por la administración de Balaguer, más serios que todos los que han gobernado el Estado en los últimos años. Entonces, si Balaguer viviera con nosotros, estuviera, porque ahí sí había coherencia. Balaguer sí era coherente. Porque ahora los que no eran los que criticaban la reelección de Balaguer son muy reeleccionistas ahora, y los que criticaban el uso de los recursos del Estado también los usan. Ese es el problema. Por eso decían, el PRM es peor, porque desmontaron lo que habían montado con la memoria del doctor Peña Gómez, que sí era probado un antireeleccionista, igual que Juan Bosch, porque eso fue la Constitución del 63 por la que se peleó aquí una revolución. Y hubo que traer una invasión americana para tratar de controlar el movimiento. Pero por esa Constitución de la no reelección se peleó aquí una revolución, ¿estamos claros? Para que se acuerden de eso, porque los políticos aquí creen que la gente no tiene memoria. Bueno, pero el gobierno ha tomado unas decisiones con respecto a Haití, que para mí siguen siendo impulsos, un gobierno que es por impulsos. Bueno, se prohíben las exportaciones, parece, se cierra la frontera por Dajabón, mientras tanto, como una medida de presión, y se cierran los consulados. Y después, es decir, paran el canal por las presiones de que la gente de ahí, de Juana Méndez y de Cabo Haitiano dirán, bueno, y Belader, qué sé yo, miren, paren eso, y la comida que traemos de Santo Domingo, y las cosas que nosotros le vendemos allá. Y esas presiones pueden hacer parar el canal, pero volvemos a lo mismo. Entonces la misma política migratoria que tenemos. Los consulados, si están cerrados, los guardias dejan pasar a la gente. Porque ¿qué buscan las guaguas trayendo tanta gente? Y tantas jipetas cargando haitianos. Entonces, ¿por qué que los haitianos vienen? No solamente vienen por visa, pero los visados, ya hemos dicho el desastre que es ese, y el gobierno ni caso hizo con eso. Ahora usan el visado como un chantaje para los mismos haitianos. No, lo ideal es que el presidente tome esa medida, pero que sean definitivas. Mire, ahí no hay condiciones para tener consulado pidiendo visa, ni hay condiciones para nosotros tener aquí un país lleno de haitianos con 476 asentamientos. Entonces ahora es que nos damos cuenta. Vamos a estar claros, porque yo sé que esa medida de cerrar la frontera, y que el jueves será cerrada totalmente la frontera. Pero presidente, sepa que los Vicini venden, las empresas de los Vicini venden cemento, varilla y azúcar para Haití. Y muchas compañías de grandes empresarios aquí, y venderán combustible, y venderán plástico, y qué sé yo, y harina, y aceite. Esas compañías son de poderosos consorcios dominicanos, que van a resistirse cuando usted no le permita vender $1.000 millones u 800 millones de dólares que venden esos jerarcas criollos en Haití. ¿Por qué? Realmente, el problema no es cerrar la frontera con Haití, pienso yo, para fines de comercio. ¿Por qué? Porque Haití sigue siendo un socio comercial de la República Dominicana, y yo sigo diciendo, porque hay que ser coherente, y lo he dicho con el arroz, que nosotros, si tenemos ese mercado ahí, hay que preservarlo sin tener que cederle nada a Haití. Nosotros no tenemos que cederle espacio aquí ni asentamiento de haitianos porque le vendemos a Haití. No es verdad, porque entonces Estados Unidos podría decir lo mismo, y México y todo el mundo va a decir lo mismo. No es así. Ahora, esa medida se ve que es una medida simple y llanamente para depresión.
presionar al pueblo haitiano de la frontera, y en Puerto Príncipe no dicen nada hasta que le cierren. Porque Ariel Henry no es presidente ni es nada, ni es primer ministro, porque ahí no hay con quién hablar. Yo he citado muchas veces aquí lo que pasó en 1989 en Caballero de Cotuí. Joaquín Balaguer, fuimos allá, recuerdo, fuimos entre una escuela, se fue a inaugurar ahí. Y hubo una rueda de prensa, que era los jueves, que hacían esa rueda de prensa. Una periodista le preguntó a Balaguer, o un periodista, no recuerdo si era hembra o varón, que con quién él conversaba en Haití, porque había una crisis terrible en Haití. Se derrocaban los gobiernos cada 2 días o 3 días, venía un gobierno nuevo. Y en ese momento había un señor que se llamaba Próspero Abril. Presidente, ¿con quién usted habla en Haití? No, allí no hablamos con nadie, porque allí no hay con quién hablar, decía Balaguer. Y así está Haití en esta situación, que no hay con quién hablar. Entonces el presidente toma una medida de que no va a haber exportaciones ni nada para Haití, pero yo digo, los ricos dominicanos van a presionar al gobierno, entonces el gobierno va a quedar en la fea o no va a poder aplicar esa medida. Digo yo, no la va a poder aplicar a nivel general, porque en Dajabón tal vez la puede parar, porque esas comunidades de Juanamendi y esos lados ahí son menos, pero no es verdad que van a parar la de Puerto Príncipe, porque ahí hay un valor muy grande de dinero, repito. Lo que venden cemento, lo que venden varillas, lo que venden azúcar, lo que venden harina, petróleo, lo que venden combustible, o lo que venden, qué sé yo, aceite. Esos son grupos poderosos, repito. O qué sé yo, y papel higiénico. Hay 80,000 cosas que se le están vendiendo a Haití. Porque compran $1,000 millones, supuestamente, u 800 millones de dólares. ¿Y a quién es que le compran eso? Entonces, esa medida, el gobierno, yo he dicho, los haitianos pueden hacer 1,000 zanjas que quieran allí, que la hagan. Ahora, cuando vayan a derivar el agua, ahí es que tenemos que actuar. Cuando vayan a derivar el agua, o derivamos nosotros antes, porque ese río nace y camina muchísimos kilómetros en territorio nuestro. Si queremos lo podemos desviar, pero entonces no vamos a actuar igual que ellos. Tenemos que acogernos al derecho internacional, y si no atienden el derecho, vamos a la guerra entonces con ellos, porque para eso es que está el ejército dominicano, pero no hay que llegar a la guerra. Pero podemos llegar también a bloquear la compuerta derivadora, porque Israel no se va a la guerra con nadie tampoco, así por así, pero cuando tiene que mandar 4 bombazos para eliminar un peligro, lo elimina. Mira, Irán está, ¿cómo es? En Siria están desarrollando un sistema de cohetería. Israel lo bombardea. No le declara la guerra a Siria, pero va y bombardea. Irak está construyendo, en Irak se está construyendo un complejo atómico. El Mossad descubre, pasa la orden, el ejército va y lo bombardea. No, Israel no le declaró la guerra a Irak, pero desbarató, destruyó el centro de experimentación. Nosotros, pienso yo, esa situación de que no visado, el no visado es fijo, presidente, deje esa medida fija. Pero si usted vuelve y repone el visado, ¿en qué que estamos? En 476, aquí lo que hay que deportar haitianos. No hay mejor mecanismo que deportar haitianos y seguir vendiéndole. Porque repito, esos ricos dominicanos no es verdad que se van a quedar sin el mercado, y lo vamos a ver el jueves, que van a presionar para que el presidente tenga que hacerse el chivo loco, y eso sería una derrota para el presidente. Esa medida de cerrar las exportaciones, cerrar la frontera, pues si van a cerrar la frontera totalmente, las exportaciones tienen que estar cerradas. Y eso yo pienso que no nos conviene. Lo que conviene es que el gobierno dominicano le haga la alerta de que si derivan las aguas, nosotros lo vamos a derribar de ahí, como hace Israel. Y que no vamos a permitir eso, porque el derecho internacional no autoriza eso. Así que esa decisión de la frontera, si es por impulso, como yo pienso que eso es más por impulso, eso no nos conviene.
Lo que nos conviene es cerrar los consulados de verdad. Cierre eso, presidente, déjelo cerrado porque el gobierno lo anunció, el canciller dijo que eso iba a estar en manos de un sector privado y qué sé yo, de unas compañías que iban a manejar eso. Porque los visados son centenares de miles de visados por centenares de miles de dólares. Ahí lo que hay es un negocio, cierre eso. Y reparte en grande, presidente, que eso es lo que hay que hacer. Pero no paremos las exportaciones porque pienso que el gobierno eso se le va a hacer insostenible. Vamos a esperar el tiempo, el verdadero sabio es el tiempo, como siempre dijo Tales de Mileto. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.